El invierno soviético de 1959 no tenía piedad. En los montes Urales, allí donde la nieve es tan densa que borra las huellas en segundos y el viento corta la piel como vidrio afilado, 9 jóvenes emprendieron un viaje que parecía ser solo una travesía deportiva más. Eran estudiantes y egresados del Instituto Politécnico de los Urales, expertos en montaña, orgullosos de su resistencia física y de su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas. Liderados por Igor Dyatlov, de apenas 23 años, habían planeado una expedición de varias semanas que los llevaría a través de pasos montañosos poco transitados. Querían alcanzar la categoría más alta de excursionistas soviéticos, y este viaje era la prueba final. No eran novatos, eran lo mejor de lo mejor en su disciplina. Y sin embargo, nada de lo que sabían los salvaría de lo que estaba por venir. Partieron a fines de enero cargando esquíes, mochilas y todo lo necesario para resistir el invierno ruso. Sus nombres se repetirían una y otra vez en documentos oficiales, en diarios recuperados bajo la nieve, en los susurros de sus familias y en los titulares de los periódicos. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Yuri Krivonichenko, Alexander Kolevatov, Yuri Doroshenko, Nikolai Thibault-Brignol y Semyon Solotaryov. Un 10º estudiante, Yuri Yudin, tuvo que abandonar la expedición en los primeros días por problemas de salud. Fue el único que sobrevivió. Décadas más tarde, su rostro seguiría marcado por la certeza de que su vida se salvó gracias a un dolor de espalda. La ruta de los excursionistas estaba planificada con precisión. Iban a cruzar el paso Ural del norte y bordear una montaña que los pueblos mansi llamaban Kolat-Shakhl, la montaña de la muerte. El nombre resonaba como una advertencia ancestral, pero para los jóvenes no era más que un desafío. Eran hijos de la era soviética, formados para no temer, para enfrentar la naturaleza como un enemigo al que había que vencer con disciplina y técnica. Llevaban diarios en los que registraban con detalle cada día, las bromas entre ellos, las dificultades de la nieve profunda, las comidas rápidas, las canciones que cantaban alrededor del fuego improvisado. Nada en esos apuntes anticipaba la tragedia. Todo parecía normal. Las fotografías recuperadas después muestran sonrisas congeladas en blanco y negro. Los chicos posando con esquíes, cocinando, escribiendo, bromeando. Se abrazan, hacen muecas, se retratan unos a otros. Son imágenes que duelen porque capturan el instante previo al horror. Aún hay calor humano en esas fotos, un calor que la montaña sepultaría bajo un silencio absoluto. El 31 de enero llegaron a una zona boscosa donde montaron un campamento base, un punto seguro desde el cual iniciarían el ascenso a la montaña de la muerte. El 1 de febrero, cargados con provisiones, iniciaron el último tramo. El clima empeoró. El viento azotaba con fuerza, la nieve se arremolinaba y la visibilidad se redujo a metros. Avanzaron hacia la pendiente de la montaña y tomaron una decisión extraña. En lugar de descender al bosque cercano para protegerse del viento, levantaron su tienda en plena ladera, clavándola con esquíes y postes. Los investigadores siempre discutieron esa elección. Algunos creen que Dyatlov quería entrenar al grupo en condiciones extremas, otros que no querían perder la altitud ganada. Sea como sea, esa noche acamparon allí, expuestos al viento brutal de los Urales. Dentro de la tienda comieron, escribieron en los diarios y se prepararon para dormir. Todo parecía bajo control. Los restos encontrados después mostrarían que habían ordenado sus cosas cuidadosamente. Botas alineadas, mochilas en su lugar, alimentos envasados. Nada indicaba pánico. Nada sugería que sospecharan lo que estaba por venir. Afuera, la tormenta rugía como un animal salvaje. Adentro, los 9 excursionistas se acomodaron en sacos de dormir, confiados en que la lona los protegería hasta el amanecer. Pero no hubo amanecer para ellos. Algo ocurrió en esas horas oscuras que transformó una tienda organizada en una escena imposible. Cuando semanas después los equipos de rescate la encontraron, descubrieron que había sido cortada desde adentro. La tela estaba rasgada con cuchillos o navajas, en varios cortes que iban de arriba a abajo. Era como si los 9 hubieran querido salir a toda prisa, como si algo los hubiera obligado a escapar sin molestarse en abrir la entrada. Afuera, sobre la nieve, una serie de huellas humanas descendía ordenadamente hacia la línea de árboles a 1,5 kilómetros de distancia. Huellas descalzas, otras con medias, algunas con un solo zapato. En un frío de menos 20 grados, con viento helado, habían abandonado el único refugio que tenían sin llevar ropa adecuada, sin botas, sin guantes. Esa contradicción es el corazón del misterio. ¿Qué puede obligar a 9 excursionistas experimentados a salir de su tienda en medio de la noche, prácticamente desnudos, para caminar en fila hacia un bosque lejano?
¿Qué clase de amenaza puede parecer peor que el frío brutal de los Urales? No hay respuestas claras. Lo único seguro es que esa decisión marcó su final. Mientras en Sverdlovsk, la ciudad donde vivían, sus familiares esperaban noticias, el tiempo pasaba sin señales. La expedición debía regresar el 12 de febrero. Para el 20 aún no había comunicación. El 26 los equipos de búsqueda llegaron a la zona y encontraron la tienda abandonada, medio enterrada por la nieve, con las paredes desgarradas desde adentro. Dentro, los objetos personales estaban intactos. Abrigos, botas, documentos, dinero, comida. Todo lo que necesitaban para sobrevivir estaba allí, pero ellos no. Afuera, las huellas eran como un rompecabezas sin lógica. No mostraban caos ni carrera desesperada. Era como si los jóvenes hubieran salido obedeciendo una orden silenciosa. Esa primera imagen quedó grabada en los ojos de los rescatistas. Una tienda rasgada, huellas que se perdían en la nieve y un silencio sepulcral. Era el prólogo de uno de los casos más oscuros y perturbadores del siglo XX. Un archivo negro que hasta hoy sigue abierto. La búsqueda se intensificó después de que hallaron la tienda vacía. Los equipos de rescate, formados por militares, estudiantes y voluntarios, comenzaron a peinar el terreno, siguiendo las huellas que descendían desde la ladera hasta la línea de árboles. Y lo que encontraron en esos días marcó el inicio de un enigma que aún hoy hiela la sangre. A unos 1500 metros del campamento, en el borde del bosque, se levantaba un cedro gigantesco. Bajo su sombra, ennegrecida por el humo, los rescatistas hallaron los primeros cuerpos: Yuri Krivonichenko y Yuri Doroshenko. Estaban prácticamente desnudos, con la piel ennegrecida en manos y pies, como si hubieran intentado encender una fogata desesperada para resistir el frío. Los restos de ramas partidas a 4 o 5 metros de altura sugerían que uno de ellos había trepado al árbol, tal vez para buscar leña, tal vez para observar qué ocurría en la ladera de la montaña. Lo inquietante era la forma en que habían muerto. No de inmediato, sino luchando contra el frío, con signos de haber intentado resistir hasta el último aliento. A medio camino entre el cedro y la tienda aparecieron 3 cuerpos más: Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin. Estaban orientados hacia el campamento como si hubieran intentado regresar. Sus posiciones eran un testimonio de desesperación. Dyatlov con las manos extendidas como arrastrándose, Zinaida con el rostro congelado en un gesto de dolor, Rustem con un traumatismo en el cráneo, probablemente por una caída en la nieve. Ninguno había logrado llegar a la tienda, ninguno llevaba ropa adecuada. Eran 5 muertos en condiciones atroces y aún faltaban 4. Los últimos cuerpos tardaron más de 2 meses en aparecer. El deshielo de mayo reveló una hondonada a varios metros de profundidad en la nieve, donde se habían refugiado los demás: Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibault-Brignol y Semyon Solotaryov. Estos 4 estaban mejor vestidos, algunos con prendas arrancadas de los cadáveres anteriores, como si hubieran intentado repartirse lo que quedaba de ropa en un último intento de sobrevivir. Pero sus lesiones desconcertaron a los forenses. Thibault-Brignol tenía el cráneo fracturado con una fuerza semejante a la de un accidente automovilístico. Solotaryov y Dubinina presentaban fracturas en las costillas tan violentas que los médicos afirmaron que era imposible que hubieran sido causadas solo por una caída en la nieve. Y lo más perturbador, Dubinina fue hallada sin lengua, sin ojos y con el rostro parcialmente desfigurado. Las explicaciones oficiales se derrumbaron una a una. ¿Cómo podían 9 jóvenes experimentados abandonar su tienda sin ropa, sin botas y sin provisiones en medio de una tormenta de nieve? ¿Por qué la lona había sido cortada desde adentro? ¿Qué podía haber causado fracturas internas tan graves sin dejar marcas externas visibles? ¿Y qué significaban los restos de radiación detectados en la ropa de algunos cuerpos? Los informes forenses detallaron lo incomprensible. 3 de los excursionistas presentaban traumatismos craneales y torácicos equivalentes a los de un impacto de alta velocidad, pero sin heridas externas significativas. Otros murieron de hipotermia, con extremidades ennegrecidas por el congelamiento. Dubinina, además de la ausencia de lengua y ojos, presentaba hemorragias internas. La conclusión oficial se limitó a una frase que no resolvía nada: los excursionistas murieron como resultado de una fuerza natural poderosa e irresistible. La presencia de radiación en la ropa añadió un nuevo nivel de intriga. No era suficiente para considerarlo un accidente nuclear, pero sí lo bastante alta para levantar sospechas. Algunos sugirieron que los jóvenes habían estado en contacto con materiales radiactivos durante sus estudios en el Politécnico.
otros que habían caído víctimas de pruebas militares secretas en la zona. Ninguna explicación fue concluyente. Las fotografías recuperadas de las cámaras de los excursionistas sumaron más preguntas. Algunas mostraban escenas cotidianas: el campamento, las bromas, las caminatas en la nieve. Pero otras, tomadas en la última noche, eran inquietantes. Imágenes borrosas de luces en el cielo, manchas brillantes sobre la oscuridad, captadas como si los jóvenes hubieran intentado documentar algo extraño antes de morir. ¿Fueron bengalas militares? ¿Fenómenos atmosféricos? ¿O algo que nunca se explicó? Los rescatistas mismos quedaron marcados por la experiencia. Uno de ellos declaró que al acercarse al lugar del hallazgo sintieron una carga eléctrica en el aire y que algunos objetos metálicos parecían tener residuos extraños. Otros dijeron haber visto un resplandor anaranjado sobre la montaña en noches posteriores a la tragedia. Ninguno de esos informes llegó a los documentos oficiales, pero alimentaron las sospechas de que había algo más. El caso Dyatlov no era solo un misterio de montaña, se convirtió en un tabú. El gobierno soviético cerró la investigación en 1959 con un informe ambiguo, clasificó varios documentos y prohibió el acceso a la zona durante años. Las familias de los excursionistas recibieron respuestas incompletas, cuerpos sellados en ataúdes y la orden de no hacer demasiadas preguntas. En los años siguientes, periodistas y aficionados comenzaron a reconstruir la historia pieza por pieza, y cuanto más indagaban, más inexplicable se volvía. Los 9 jóvenes habían sido vistos como héroes, ejemplo de disciplina y fortaleza física. Sin embargo, la montaña los devolvió como un enigma que nadie podía descifrar. El paso Dyatlov se convirtió en un lugar maldito, un símbolo de lo desconocido. Una montaña que recordaba que, incluso en plena era soviética, con su fe ciega en la ciencia y el progreso, aún existían fuerzas que escapaban a la razón. Lo que ocurrió esa noche de febrero de 1959 quedó atrapado entre 2 posibilidades: un accidente natural llevado al extremo o un secreto que nunca debió salir a la luz. Y mientras los informes se archivaban y los familiares lloraban en silencio, la montaña seguía allí, cubierta de nieve, guardando sus secretos bajo un manto blanco. El paso sin nombre ya tenía identidad. Paso Dyatlov, un archivo negro escrito en hielo y sangre que el tiempo jamás logró cerrar. Las montañas de los Urales guardan silencio, pero el caso Dyatlov jamás lo tuvo. Desde 1959 hasta hoy, cada década, levantó una nueva ola de hipótesis, teorías y discusiones que intentaban responder a la misma pregunta: ¿qué pudo obligar a 9 excursionistas entrenados a salir de su tienda descalzos a 20 de Ejpishmosto para caminar hacia una muerte segura? Ninguna respuesta ha logrado cerrar todas las grietas. Cada explicación tropieza con un detalle imposible de ignorar. Y por eso, el incidente Dyatlov sigue siendo uno de los misterios más oscuros del siglo XX. La hipótesis más simple es la de la avalancha. Una placa de nieve pudo desprenderse sobre la tienda, aplastando a los excursionistas y forzándolos a escapar a toda prisa. La avalancha justificaría las fracturas internas de algunos cuerpos y la urgencia de salir rasgando la lona desde adentro. Sin embargo, los equipos de rescate nunca encontraron rastros de una avalancha significativa. La pendiente de la ladera era demasiado suave, apenas 23 grados, y el campamento seguía a la vista, medio cubierto pero no enterrado. Décadas después, investigadores suizos propusieron una variante más precisa, un tipo de avalancha llamada placa de nieve. Según sus simulaciones, una ráfaga de viento habría provocado el desprendimiento de una losa compacta que se deslizó lentamente y golpeó la tienda con una fuerza brutal. Eso explicaría las fracturas sin señales externas. Pero aún queda un vacío. ¿Por qué los excursionistas no regresaron a la tienda después de que el peligro pasó? ¿Por qué caminaron en fila, ordenados hacia el bosque? Otra hipótesis apunta al infrasonido. El viento que atraviesa ciertos corredores montañosos puede producir frecuencias bajas, inaudibles para el oído humano, pero capaces de provocar ansiedad, pánico, náuseas y la sensación de una catástrofe inminente. El físico Donny Eichar propuso que esa noche el viento creó un efecto Karman, un patrón de turbulencias que generó un sonido capaz de alterar la mente de los jóvenes. Atacados por un terror sin causa visible, habrían huido de la tienda en un estado de desorientación. La teoría es atractiva porque explica el corte desde adentro y la huida irracional. Pero aún no responde por qué algunos sufrieron fracturas graves ni por qué se detectó radiación en su ropa. Las teorías militares tienen su propio peso. A finales de los años 50, los Urales eran escenario de pruebas secretas. Algunos investigadores sostienen que los excursionistas se toparon con armas experimentales, minas aéreas, bombas de racimo,
proyectiles que explotaban en el aire con una onda expansiva suficiente para causar fracturas internas. Los testigos de la época mencionaron luces anaranjadas en el cielo la misma semana del incidente, similares a bengalas o explosiones lejanas. ¿Podrían los 9 haber huido de la tienda al escuchar detonaciones o ver resplandores sobre la montaña? Si así fue, quedaron atrapados en un área de pruebas militares sin saberlo. La radiación en la ropa entonces sería una consecuencia directa de esos experimentos. Sin embargo, los archivos oficiales nunca confirmaron ejercicios de ese tipo en la zona. La hipótesis más inquietante es la de una confrontación humana. Algunos creyeron que los pueblos Mansi, nativos de la región, atacaron a los excursionistas por profanar tierras sagradas. Pero las investigaciones descartaron esta idea. No había huellas de terceros, no hubo señales de lucha ni heridas por armas convencionales. Lo que sí se encontró fueron fracturas internas comparables a choques vehiculares, algo que ningún arco ni lanza Mansi habría podido provocar. La hipótesis se desmoronó, aunque nunca desapareció del todo en la imaginación popular. Otros apuntan a causas aún más perturbadoras. Los diarios de los excursionistas contienen entradas sobre luces en el cielo. Las últimas fotografías tomadas con sus cámaras muestran manchas luminosas y esferas brillantes en la noche. Ufólogos interpretaron estas imágenes como prueba de un encuentro con objetos voladores no identificados. Para ellos, la tienda cortada, las huellas ordenadas y la dispersión de los cuerpos responden a un pánico colectivo provocado por un fenómeno aéreo inexplicable. El caso Dyatlov fue rápidamente absorbido por la literatura ufológica, y aunque los expertos lo descartan por falta de pruebas sólidas, la teoría sigue viva en la cultura popular. El informe oficial soviético cerró el caso con una frase que parecía escrita para evitar preguntas. Los excursionistas murieron debido a una fuerza natural poderosa e irresistible. Pero esa conclusión era tan vaga que no hacía más que encender las sospechas. ¿Qué significa una fuerza natural poderosa e irresistible? ¿Un viento? ¿Una avalancha? ¿Un fenómeno desconocido? La respuesta no satisfizo a nadie. El gobierno clausuró el acceso a la zona durante 3 años y clasificó varios documentos relacionados con el caso. Para muchos, ese secretismo fue la confirmación de que había algo más que nieve y viento detrás de la tragedia. En 2019, 60 años después, las autoridades rusas reabrieron la investigación. La conclusión volvió a señalar a una avalancha, esta vez con el respaldo de simulaciones modernas. Pero ni siquiera así se cerró el debate. Los familiares de las víctimas y muchos investigadores independientes continúan convencidos de que la explicación oficial oculta más de lo que revela, porque en los detalles siguen escondidos los fantasmas. Las huellas descalzas en fila, la lengua arrancada, los ojos ausentes, la radiación, las fracturas internas limpias, el orden casi ritual en que fueron encontrados. El Paso Dyatlov sigue siendo un lugar maldito. Hoy, excursionistas llegan hasta allí en rutas organizadas, se toman fotos frente al monumento conmemorativo, miran la ladera donde la tienda fue encontrada y sienten el peso de una historia que no se puede explicar. La montaña está en silencio, pero quienes han pasado noches allí aseguran escuchar el viento vibrar de un modo distinto, un murmullo bajo que parece un eco de aquella noche de febrero. Quizás la verdad esté enterrada bajo la nieve desde hace más de 6 décadas. Quizás fue una avalancha. Quizás fue un arma. Quizás fue el propio viento volviéndose insoportable. O quizás nunca debamos saberlo. Lo cierto es que 9 jóvenes fuertes, inteligentes y preparados murieron de un modo que desafía toda lógica. Sus nombres, sus diarios, sus fotografías son hoy piezas de un rompecabezas incompleto. El paso que antes no tenía nombre es ahora un archivo negro abierto en la geografía de Rusia. Un recordatorio de que hay fuerzas que no comprendemos, que la naturaleza no siempre juega bajo reglas conocidas y que en ciertas noches lo imposible puede volverse real. El Paso Dyatlov no es solo un lugar en el mapa, es una herida en la memoria humana. Una herida que sigue sangrando preguntas y que tal vez nunca cicatrice.